de las luchas de las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia y que siempre hay que reivindicar. No es tanto un festejo como se ha estado viendo, pero más bien un llamado a la reflexión que debería hacerse más, ¿no? Con todo además lo que está pasando, que estábamos comentando el otro día. En fin, mucha fuerza y mucha lucha. Continuaremos con nuestros, buenas, Rashid, con nuestros conceptos y ya entrando a esta segunda parte de estados financieros, tenían una lectura que daba una panorámica en cuanto a su composición, estructura, un gusto más bien, Kelly. Y lo que vamos a hacer hoy es ejemplificar algunos de los criterios que nos da la norma sobre cómo exponer las cifras y cuáles son los elementos que vamos a priorizar nosotros, ¿no? Porque, como decíamos, no vamos ya a estar tanto mirando la parte de preparación, la parte de registro de las transacciones para eh, esta confección de libros, sino más bien la parte interpretativa, la parte de análisis y muchas veces incluyendo temas que no se abordan, ¿no? En el sentido de principios y de normativas al respecto. Así que bueno, completando eh, y rememorando estos conceptos que habíamos revisado de cómo funciona nuestro sistema financiero, entonces decíamos es simplemente una canalización de recursos, ¿no? En el sentido más amplio posible. Pero esta canalización obviamente tiene sus bemoles también. Especialmente en esto que nos comentaba Wilson, un caso bastante complejo, y que muchas veces ustedes ya van a poder abordar de formas distintas, ¿no? Porque la idea es que, claro, si bien algunas veces la necesidad puede obligarnos a tomar alguna decisión desesperada, la idea es rectificarla lo antes posible, ¿no? O cuando veíamos en cosas tan simples como lo del anticrético, del alquiler, en las primeras sesiones, ustedes puedan reaccionar y decir, oye, no puedes dar un anticrético, papá, si es que la idea es gastarte esa plata, por ejemplo, ¿no? O, ¿qué vas a hacer con la plata del anticrético? Claro. Y luego les dicen, es para comprarle un auto a tu hermano o es para pagarle la fiesta de 15 años a tu hermana, entonces ya ustedes saltarán, ¿no? Y dirán que eso no tiene mucho sentido. En cambio, si les dicen, no, lo que pasa es que esa plata la voy a prestar a este negocio que pertenece a alguien de mucha confianza, alguien que le goza de la reputación en el mercado, entonces sí tiene sentido porque nos va a pagar algo que es un rendimiento mayor al que obtendríamos en caso de alquilar, ¿no? Entonces, estas lógicas las vamos eh, pudiendo comprender mejor cuando incluso van ya a través de todos estos principios que veíamos, ¿no? Riesgo, rendimiento, diversificación, costo-oportunidad, el valor de las buenas ideas. Todos esos elementos ya los pueden emplear ustedes para poder analizar las decisiones que están tomando las personas en su día a día, ¿no? En este contexto de pandemia, si la gente dice, bueno, lo único que queda es esperar hasta que todo esto pase, pucha, alto riesgo rendimiento, ¿no? Estás imaginando que todo va a pasar así, entre comillas, como si fuera un mal sueño y de repente se va a volver a la normalidad. Probablemente eso no vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, alguien también podría decir, ok, esto me va a dar la posibilidad de terminar mis estudios, de especializarme en alguna cosa, cuando en realidad la alerta que se está dando es que puedan tener más bien otras bases de capacidades, de habilidades, de destrezas para diversificar un poco su capacidad profesional, ¿no? Su potencial profesional. Entonces este sería un buen momento para aprender estas otras ramas que serían más bien hasta planes B, ¿no? De lo que podría ocurrir en el futuro. Así que esa es la idea de todo el mapeo que hemos hecho hasta ahora, que tengamos la
panorámica de los conceptos. Hemos hecho clasificaciones de los mercados y justamente la relación entre estos mecanismos a través de los cuales las empresas obtienen recursos para ver que al final todo es un ciclo, ¿no? Ese flujo que va a utilizar la empresa de entrada a través de los mercados se va a convertir en base a sus operaciones en un flujo de salida a través del cual puede pagar impuestos, a través del cual puede retener una parte para garantizar su crecimiento y va a poder devolver también sus obligaciones y las recompensas a quienes han decidido confiar en ellos, ¿no? Entonces decíamos, esa era la panorámica. Estaríamos entrando ya a la parte de estados financieros y como decíamos aquí, estos estados financieros lo único que hacen es resumir la dinámica del modelo de negocio, todas las operaciones que se han realizado en determinado periodo, en cifras, en números, ¿no? Es una síntesis. Porque, claro, la parte administrativa, la parte gerencial, la óptica que tenemos desde este lado, tiene que ver con no la traducción de estas actividades en números, esa sería la parte de registro justamente, sino más bien la interpretación, ¿no? De todos estos, todas estas acciones que se han llevado adelante. Así que, a ver, ¿cuál es el propósito de los estados financieros? El que vemos en pantalla podría ser una de las que más se emplean, ¿no? Exponer la información financiera que resulte útil para los proveedores de recursos en la toma de decisiones, actuales y potenciales proveedores de recursos en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué implicaría esto? Que estos agentes que nos van a otorgar recursos, que estaban aquí, los superavitarios, y a través muchas veces o representados por el sistema de intermediación financiera, o también de alguna forma a través de la asesoría de las agencias de bolsa y el rol de árbitro que juega la Bolsa Boliviana de Valores, pues pueda darse de la forma más idónea posible, ¿no? Esa información financiera en la que se va a basar la decisión de estos proveedores de recursos tendría que ser algo que se pueda leer, se pueda interpretar y nos pueda dar también algún panorama, anticipación del futuro que estamos esperando en cuanto al desenvolvimiento de esa compañía. Entonces, esta es una síntesis de los registros realizados durante el ciclo contable y esto que también es muy importante, ¿no? Al final, los estados financieros lo que tienen que hacer es reflejar la realidad económica de la organización. Si esto se distorsiona, esta toma de decisiones se puede volver un fiasco, ¿no? Y aquí en nuestro entorno, todavía hoy podemos decir que hay quienes no encuentran ningún valor en la preparación de estos estados financieros y optan por manipular las cifras, ¿no? ¿Y manipularlas en qué sentido? Bueno, hacer parecer que tiene más ventas de las que en realidad tienen, hacer parecer que tiene más activos de los que en realidad tienen, distorsión a través de la elección, distorsión a través de la elección de los métodos contables, emplear métodos a veces de aceleración de las depreciaciones, por ejemplo, o en otros casos de ralentizaciones. Esto es lo que a veces llamamos la diferencia entre contabilidad agresiva y conservadora, ¿no? Ninguna de las dos es ideal porque ambas estarían distorsionando la realidad económica de la organización. Una contabilidad es agresiva cuando trata de aparentar una situación mejor de la que en realidad está atravesando la empresa, ¿no? La contabilidad agresiva es ventas ficticias, la contabilidad agresiva es un registro de mayor cantidad de activos de los que en realidad tiene la compañía. Y del otro lado, la contabilidad conservadora es tratar de aparentar ser peores, ¿no? Tratar de aparentar de que nos va peor de lo que nos va.
El típico ejemplo de la contabilidad conservadora en nuestro ámbito que se da a menudo es el de la evasión fiscal, ¿no? Es decir, tratar de aparentar que hay pérdidas en la compañía para no tener que pagar impuestos o que haya una utilidad menor de la que de la que en realidad se ha obtenido. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Eh, Todo lo que vamos a ver a lo largo de la materia va a tener que ver con que estemos asumiendo cierto grado de confiabilidad en las cifras que se nos están exponiendo, ¿no? Porque en realidad no va a tener mucho sentido la interpretación si es que esos números no reflejan esta realidad económica. Entonces, una vez que se empiezan a distorsionar esos números, o lo que algunos llaman eh, la doble contabilidad, triple contabilidad, cuádruple contabilidad, ¿no? A cada usuario de estados financieros le das una versión distinta. Y al darle una versión distinta, obviamente, estás tratando de ocultar que las cosas en el fondo eh, no son lo que parecen. Entonces, esto es un problema porque deja de ser útil todo el sentido de análisis, de interpretación que podríamos nosotros ofrecer, ¿no? Y bueno, por último, ¿quiénes son los que se perjudican? Los usuarios, ¿no? ¿Y quiénes son los usuarios? Por ejemplo, los que nos van a otorgar créditos, los bancos. Incluso su propia familia, si en algún momento quisiera canalizarles algunos recursos porque confían en ustedes y saben que van a llevar adelante un emprendimiento con seriedad, con disciplina, con el debido compromiso, quieren saber más o menos cómo han llevado las cosas hasta ese momento. Entonces los otorgantes de crédito se van a basar en sus números para poder decidir si les dan o no les dan los recursos. Eh, para esto se han tenido que instaurar distintas tecnologías, ¿no? A lo largo del tiempo, porque claro, como estamos en un país en el que la mayor proporción de nuestra economía es informal, entonces las unidades productivas no tenían estados financieros. Y para ello, las entidades que se dedicaban a las microfinanzas han desarrollado ciertos cuestionarios, han desarrollado algunas maneras de eh, poder darse cuenta de cuál es el flujo de efectivo que generan estas unidades, cuáles son los ingresos, cuáles son las utilidades, siempre tratando de anticipar que no se sobreendeuden. Entonces, ahí hay que revisar que durante un tiempo de la historia, entre 1987 y 1997, en este país han quebrado pues eh, más de 10 bancos, ¿no? Creo que el otro día les daba algunos números y claro, a raíz de eso es que tenemos que aprender a generar nuevas restricciones, a generar nuevas normativas y muchas veces parecen muy tediosas, ¿no? Es un poco a lo que nos estábamos refiriendo cuando decíamos a veces el banco se pone demasiado exigente con los requisitos para poder dar crédito. Bueno, no hay que olvidar que eso es fruto de todos los errores y de todas las catástrofes que han ocurrido en el pasado, de por qué termina siendo así, ¿no? En un entorno de negocios en el que no hay confianza, en el que no puedes confiar en el de al lado, porque claro, vuelven estas ideas, ¿no? De que en la vida estafas o te estafan, ¿no? Es así como funciona, y así piensas que funciona. Entonces, claro, no le puedes ofrecer recursos a nadie porque sabes que estás asumiendo un riesgo demasiado alto de que no te devuelvan nada, o de que no te paguen los intereses, o de que pasen situaciones que no quieres atravesar. Entonces, estos otorgantes de crédito, si son un banco múltiple, ustedes tienen una empresa, lo primero que van a querer ver son sus números. Si ustedes no tienen números, van a tratar de revisar otras formas alternativas de cómo ver si se les puede otorgar o no esos recursos, ya tienen que ver con tecnologías de microcrédito, pero bueno, en base a esas cifras que van a ir computando, van a decidir si son eh, dignos o no de obtener esos recursos. Los inversionistas en acciones también, ¿no? Y estos ya en otro nivel de interés. Los inversionistas en acciones lo que están asumiendo ya es una participación en la compañía. Eso se les llama títulos de participación, ¿no? A las acciones comunes. Y esto quiere decir que cuando ustedes se hacen titulares de este tipo de valores,
ya son parte de los propietarios de la empresa, ¿no? Del patrimonio de la empresa. Entonces, a veces parece muy distante, ¿no? Esto de ser inversionista o poder participar en el mercado de valores. En realidad, ¿cuál es el precio de una acción común del Banco Nacional, por ejemplo? No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Cuál será el precio de la acción común del Banco Mercantil? No sé si alguien se anima a dar un pálpito. ¿En cuánto estará cotizando la acción del Banco Nacional o del Banco Mercantil? Muchas veces se suelen dar valores eh, mucho más elevados de los que en realidad se tienen en el mercado, ¿no? Estos deben estar más o menos oscilando por los 15, 16, 17 bolivianos, ¿no? Ese es el precio, la cotización de una acción de estos bancos en el mercado. Y lo vemos muy distante, ¿no? En realidad, eh, creo que todos podríamos adquirir esas acciones a esos montos. Pero claro, lo que no hay que olvidarse es que tiene que haber un vendedor dispuesto a ofrecer sus títulos. Y probablemente tratándose de un banco, eh, si llegaran a, convencer a alguien de que les transfiera sus acciones, les cobraría mucho más que estos valores, a pesar de que estos serían los que están oscilando por ahí, ¿no? Y además en paquetes accionarios, porque eh, no se suelen vender acciones en pocas unidades, ¿no? Así que, bueno, ellos también van a querer ver los estados financieros, van a querer ver los números, ustedes se interesarían en cuáles son las eh, medidas del desempeño de la empresa en términos financieros para poder tomar decisiones. Los directivos, por supuesto, también son parte de este bloque de usuarios, gente que tiene que estar revisando, por lo que habíamos visto del problema de agencia, el desempeño de los gerentes, ¿no? Los directivos están revisando los estados financieros para saber si se han cumplido los objetivos, básicamente, ¿no? Entonces, si la planificación estratégica dice que tenemos que ser el segundo eh, lugar en el mercado y que tenemos que tener unas ventas por 8 millones, bueno, pues los estados financieros servirán para esto. Aunque aquí también volverían los temas de distorsiones, ¿no? Si la meta era vender 8 millones y solo hemos llegado a 7 millones y medio, de repente algún gerente inescrupuloso va a querer inventarse ventas por medio millón más para, entre comillas, decir que ha llegado a su objetivo, ¿no? Ese es el problema de la posibilidad de manipulación contable. También analistas de fusiones y adquisiciones cuando distintas empresas están interesadas en adquirir otras, ¿no? En establecer algún tipo de sinergia con los procesos productivos de la otra empresa y querer justamente obtener algún rédito por ello, ¿no? Y por supuesto las firmas de auditoría y de calificación de riesgo también están permanentemente revisando los estados financieros de las distintas empresas, incluso si no han sido contratadas para ello. Ojo, ¿por qué? Porque siempre es bueno tener un termómetro de qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, obviamente no se va a llegar a realizar todo el trabajo que implicaría una auditoría financiera o todo el trabajo de calificación, pero siempre es bueno ir alimentando nuestras bases de datos respecto a las compañías que operan en el mercado para eh, tener incluso apreciaciones sobre distintos sectores y sobre eh, cómo evoluciona el mercado en su conjunto, ¿no? Entonces esto a veces nos ayuda a ver que eh, estoy haciendo la calificación de riesgo de una empresa agropecuaria y me doy cuenta que el desempeño eh, no ha logrado alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo a las otras empresas del sector, a pesar de que ellas no me han contratado para ese trabajo, y me doy cuenta que es una cuestión sistémica, ¿no? Me doy cuenta que es una cuestión que está afectando a todo el mercado. Todas están teniendo problemas para cumplir sus objetivos, o por lo menos el sector. El sector sí está teniendo un comportamiento más o menos similar. Entonces ahí ya puedo tener una panorámica eh, diferente respecto a la que hubiera tenido si es que solo me hubiera basado en el desempeño de esa única compañía.
Y finalmente otros grupos de interés que podrían ser los gobiernos en todos los niveles, eh, también las eh, asociaciones incluso que llegan a existir de usuarios, ¿no? Al menos en relación a la banca, durante mucho tiempo hubo pues gente que encontró demasiado leoninas las disposiciones de los contratos de la obtención de un préstamo y empezaron a hacer el lobby para que esto cambie a nivel de legislación. ¿No? Es agarrar y decir, darte cuenta de que están siendo muy abusivos y obviamente generar contrapropuestas para que no se incurra en más problemas de esa índole, ¿no? Entonces la sociedad en su conjunto llega a ser un grupo de interés de alguna forma, llega a ser también quien vaya revisando permanentemente los números de las empresas que son publicados, al menos si emiten títulos en el mercado de valores de manera obligatoria, ¿no? Entonces ustedes pueden acceder a los estados financieros de todas las compañías que han hecho algún tipo de emisión en el mercado cuando gusten. Y esas en realidad van a ser las fuentes de los ejercicios que vamos a realizar, ¿no? A partir de esta parte. Vamos a, por supuesto, empezar con algunos un poco más simples a modo de refrescar nuestra memoria, pero luego vamos a pasar a algunos casos ya un poco eh, más acordes a la realidad de las empresas que están figurando como participantes en el mercado bursátil, ¿no? Así que, a ver, revisemos las características cualitativas en primera instancia de los estados financieros. Son en esencia dos. En primer lugar, la característica de relevancia. ¿Y a qué le llamamos relevancia? A que vamos a decidir si incluir o no incluir la información en la presentación de nuestros estados financieros, si esta puede afectar potencialmente las decisiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pueden haber criterios subjetivos que llevan a las empresas a ocultar algunos eventos o algunos hechos que podrían llegar a tener impactos en el tipo de decisión que hubieran tomado estos que estaban más atrás, ¿no? Voy a poner un ejemplo que lo voy a volver a utilizar a futuro. Digamos que el Servicio de Impuestos inicia una acción legal en contra de una empresa por una deuda tributaria. En la medida en la que avanza ese proceso y en la que se va volviendo más probable que la empresa termine perdiendo eh, contra el SIN, es decir, que se termine eh, obligando a pagar a la empresa esa deuda tributaria, esto tendría que ir apareciendo en el pasivo de la compañía, ¿no? Y probablemente porque no se han establecido lineamientos específicos al respecto y alguno puede distorsionar los criterios subjetivamente, resulta que no se han incorporado. Entonces, al final lo que se termina haciendo es pues una distorsión contable. Resulta que de la noche a la mañana aparece un pasivo que no estaba ahí hace poco tiempo y obviamente esto hubiera afectado las decisiones de los distintos usuarios. Así que, como dice acá, la información puede tener valor predictivo, valor confirmatorio, o ambos, porque esta información, lo que estamos tratando nosotros de interpretar y de emplear para la toma de decisiones, tiene que tener un valor para anticipar lo que va a ocurrir en la empresa, es decir, si yo estoy revisando una empresa como Entel y año tras año ha tenido ingresos de cierto tipo, lo que me están permitiendo estos números es hacer una expectativa, ¿no? Puedo agarrar incluso algún método cuantitativo, puedo aplicar una regresión lineal o puedo aplicar algún otro tipo de herramienta y puedo decir, estoy esperando más o menos que en el siguiente periodo el ingreso vaya a ser de este monto, ¿no? Entonces ese es un valor predictivo. Mientras más enriquecidas, mientras más ampliamente expuestas y
la palabra es mientras más extensa sea la información con la que contamos, es por supuesto algo mucho más valioso para los distintos participantes del mercado y para los usuarios, ¿no? Porque así tenemos mejor capacidad de anticiparnos a corregir a una empresa si es que está haciendo alguna práctica ilícita, y también recompensar a aquellas que están teniendo un buen desempeño. ¿Recompensarlas de qué modo? Bueno, sus cotizaciones, que son el reflejo de la apreciación del mercado sobre ciertas compañías, obviamente va a mejorar, ¿no? También podría haber un valor confirmatorio, y esto quiere decir que en relación a las expectativas que yo tenía, una vez que salgan los nuevos estados financieros de la empresa para la siguiente gestión, entonces yo puedo agarrar y confirmar las expectativas que tenía, ¿no? Yo puedo agarrar y cotejar, ¿no? Más o menos imaginaba que estos iban a ser los ratios a los que iban a llegar, que se iba a tener una rentabilidad de tantos por ciento, que se iba a tener utilidades por este valor, y lo que termino haciendo es confirmar esas cifras. O también ambas versiones, ¿no? Entonces, si la información puede afectar a las decisiones, es relevante. Y la calidad de los estados financieros va a ser mayor en la medida en la que se aplique eh, esa característica en la exposición, ¿no? En la que se pueda ver, en la que se pueda apreciar esto. Un segundo elemento es la representación fidedigna en esto de características cualitativas. Y lo que quiere decir esta representación fidedigna es que se expongan los fenómenos económicos de manera completa, neutral y libre de error, ¿no? Entonces, la información es fidedigna cuando nuevamente se refleja la realidad económica de la compañía y además se representa de manera completa, neutral y libre de error. ¿A qué nos referimos con completa? Volviendo al ejemplo de el hecho de que la compañía no haya, porque probablemente desde un sentido normativo no tenga que incluir ese monto como un pasivo, no tenga que crear la nueva cuenta todavía, pero esa información debería estar reflejada en las notas, ¿no? Por eso las notas a los estados financieros son muy importantes y es a veces hasta ridículo que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se vuelvan obligatorias, ¿no? Antes veíamos a los estados financieros justo en esa óptica reductiva, ¿no? De solamente son los números, solamente es aquello que cuadra. Bastaba, digamos, con ver los números para poder interpretar. Pero en realidad las notas son esta información complementaria que nos permite eh, terminar de entender cómo han sido producidos esos números, cuáles han sido los métodos que se han empleado, cómo se desagregan ciertas cuentas para poder entender mejor el riesgo en el que se incurre porque la empresa esté funcionando de cierto modo. Entonces esa completitud muchas veces está complementada por toda la información que obtenemos en las notas. Entonces, como decía, probablemente no esté incluido todavía ese juicio que se está haciendo la empresa en el pasivo, pero en las notas se aumenta un párrafo en el que se explica todo esto, ¿no? Incluso vamos a ver en algunos ejemplos cómo es que se reflejan estos procesos por lo que está atravesando la compañía en el tema de Soboce, por ejemplo, y la expropiación que hicieron en relación a sus inversiones en Fancesa, están todavía con litigios pendientes, ¿no? Entonces, ahí en los estados financieros van a ver cómo figura que hay ciertos valores que están expresados de esta manera porque, de acuerdo a las disposiciones de los jueces y demás, se ha concluido en que este va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de completitud. En cuanto a la neutralidad, lo que podríamos decir es que se elijan siempre métodos contables que reflejen la realidad del modelo de negocio en el que opera la compañía, ¿no? Esto quiere decir que no incurramos nuevamente ni en contabilidad agresiva ni en contabilidad conservadora, sino aquella contabilidad que pueda darnos una perspectiva lo más cercana posible a la realidad en el desenvolvimiento de la empresa. Pongo un ejemplo muy burdo.
Si depreciamos un vehículo en línea recta, vamos a, digamos, dando cumplimiento al decreto, vamos a depreciar el activo en 5 años. Pero, ¿qué pasaría si se trata de una empresa que alquila vehículos? ¿O qué pasaría si una empresa se dedica al préstamo o alquiler de maquinarias, por ejemplo? ¿Será que va a depreciar de la misma forma el activo, como establece en el decreto? En el caso de los vehículos, si es que uno alquila una vagoneta, esta vagoneta se va a depreciar de la misma forma a si la utilización la fuera a realizar una empresa, digamos. Seguramente habrían cambios, ¿no? Seguramente habría una necesidad de incorporar una nueva aproximación a los métodos de depreciación. Otro ejemplo que suele ser pasado por alto. Si yo estoy analizando la depreciación de un activo, tengo que aplicar el mismo método de depreciación para todos los componentes del activo, para todas las partes del activo. Si estoy hablando de un activo inmenso como un avión, una compañía de logístico, de paquetería a nivel internacional, tienen aviones propios, ¿cierto? Algunos a través de contratos de leasing y demás, pero si es que la empresa es dueña, es propietaria de su avión, ¿será que va a depreciar la totalidad del activo de la misma manera? ¿O puede depreciar la turbina a través de cierto enfoque, a través de cierto método, y luego puede depreciar el fuselaje de otra forma, y puede depreciar la cabina de otra forma? Bueno, a eso es a lo que nos referimos cuando necesitamos reflejar la realidad económica del modelo de negocio, la realidad económica de la empresa. Porque volviendo al caso del vehículo, si yo alquilo una vagoneta y está todo el día en las calles, ahora obviamente esto es más difícil, pero si yo doy vagonetas en alquiler, seguramente eh, se agotan más rápido, eh, empiezan a tener un comportamiento distinto al que tendría una empresa si es que adquiere una vagoneta para el uso de sus ejecutivos, por ejemplo. Entonces esto obviamente crea conflicto porque resulta que incluso los métodos de depreciación deberían estar acordes al modelo de negocio de la empresa. Y por supuesto, además la administración tributaria va a decir otra cosa, ¿no? Va a decir que ahí pueden haber eh, diferencias. Pero bueno, esa neutralidad tiene que verse reflejada en que siempre se elijan justamente métodos que no vayan a tener algún interés por detrás de exposición eh, fraudulenta, ¿no? Con los inventarios, ¿no? Otro típico caso en el que las empresas deciden usar PEPs o usar promedios o webs, por ejemplo, ya directamente NIF ni lo reconoce, ¿no? Pero solamente por el hecho de usar cierto método